Buenas tardes. Segundo elemento de la composición de un Estado, la población. El tema de la población lo quiero abordar desde una problemática grave en nuestro país. México, según una investigación por parte de la Universidad Autónoma de México, nos indica: México es uno de los mayores exportadores de cerebros del mundo. ¿Qué es exportador de cerebros? Es que los talentos en nuestro país, por diversas circunstancias, ya sea económicas, etc., se van. Se van los talentos a otros países. Según investigaciones de la Universidad Autónoma de México, por la investigadora Camelia Tigao, nuestro país ocupa el cuarto lugar internacional, por debajo de Gran Bretaña, Filipinas e India. Esta fuga de cerebros es consecuencia de diversos factores: violencia, escasez de empleos, corrupción, jornadas de trabajo excesivas y la posición geográfica que tenemos, toda vez que Estados Unidos y Canadá, nuestros vecinos, son imanes de talentos. Una de las soluciones planteadas por la investigadora se enfoca en el ofrecimiento de empleos atractivos para que nuestros talentos no se vayan, o si se van, regresen, ya que esto contribuye a una pérdida económica y cultural devastadora. ¿Qué opinas al respecto? Sin embargo, permitámonos un análisis histórico, un análisis de ejemplos históricos que se vieron enfrentados a estas circunstancias y no se fueron de sus respectivos países. Empecemos. Hablando de la inseguridad y corrupción, una situación nacional, tenemos a Benito Juárez. Él, en el ejercicio de su profesión, se había enfrentado a la corrupción en un país recién nacido, y no se hable de la inseguridad por los movimientos y revueltas civiles que se vivían al día. En uno de sus primeros casos jurídicos, tratando de hacer valer la justicia, se topó con alguien acomodado en gobierno y lo encarcelaron. Corrupción. Eso debió haber sido suficiente para que se fuera con su familia a otro país, y más en ese tiempo donde Estados Unidos pues era un receptor, como ahora, de talentos. Pero no se fue. Vayamos con otro. Martin Luther King, activista que luchó por los derechos civiles de la comunidad de raza afroamericana en los Estados Unidos de Norteamérica. Sufrió violencia, discriminación, falta de oportunidades. Tenía que luchar contra una cultura gigantesca de racismo. Incluso esta violencia llegó a tanto que cobró su propia vida. Claro que tuvo un largo recorrido de luchas y victorias muy importantes, pero muchos mal sabores. De igual forma, ¿por qué no se fue? Inglaterra, no sé, un lugar donde no estuviera esta problemática. Otro ejemplo, Gandhi, también
quiso ejercer su profesión jurídica y se vio en la misma situación. Racismo, falta de oportunidades, gobierno en contra, una cultura en contra. Y no se fue. Y ojo, no solo podemos tomar ejemplos de varones. A una de mis preferidas, Liliane Moller, estadounidense, madre de 12 hijos, que a la par revolucionó la gestión de empresas en los Estados Unidos. Ella fue de las primeras que implementó la psicología laboral. Gracias a esta revolución intelectual y laboral que implementó ella, hoy en día tú puedes escuchar temas como recursos humanos, incentivos económicos, premios, etc. Y eso lo hizo en medio de una cultura machista, que también se presenta esta cultura machista en muchos países. Ella incluso fue la primera mujer profesora en una escuela de ingeniería de una prestigiosa universidad de Estados Unidos. De todos estos tú me podrás comentar diversos factores, ¿no? Es que ellos tenían apoyo familiar, apoyo económico, etcétera. El punto es que la violencia, la discriminación, la falta de oportunidades, la inseguridad, incluso la corrupción, no sé si ya lo comenté también, todos estos factores que hablábamos como uno de los más importantes, en todos estos estaban presentes, pero no se fueron. ¿Por qué? ¿Por qué entonces en nuestro país sí se van? A excepción de Benito Juárez, que era de nuestro país. La respuesta es nacionalidad. Dentro del análisis del tema de la población hay un enfoque muy importante, la nacionalidad. He ahí la respuesta. Y no pretendo vender la panacea al problema que nos ocupa, ya que no me pertenece. Este concepto no me pertenece. Simplemente es parte de los temas comprendidos y olvidados por nuestras nuevas generaciones intelectuales y de la política. Se les olvida temas indispensables que toca la doctrina del Estado y no los aplican. Por eso no es una venta mía, es algo que ya está. Permíteme explicar qué es esto de la nacionalidad. La doctrina nos brinda los principios, los principales conceptos referentes a la población, los cuales hay que diferenciar: sociedad, población y nación. La población es un concepto cuantitativo. Déjenme volver a poner a una de mis directoras favoritas de música clásica contemporánea, Alondra de la Parra, en el Huapango de Moncayo. Gracias. Les decía, tenemos la población, que es un concepto cuantitativo. ¿Cuánta población tiene tu estado? ¿A cuántas personas? Cuantitativo. Luego tenemos un concepto de sociedad, que no es cuantitativo, no es cualitativo, es conjunto de personas que estén enlazadas por elementos de solidaridad para enfrentar diferentes necesidades o circunstancias o problemáticas. Hay una sociedad. Y luego tenemos el término especializado de nación, que alude a la nacionalidad. ¿Qué es nacionalidad? Concepto. Nacionalidad es un conjunto de características propias de un Estado que afectan a un grupo de individuos, haciéndolos afines y homogéneos
distinguiéndolos de los extranjeros. En una analogía, la nacionalidad viene a ser esa personalidad en el individuo. Cada individuo tiene su personalidad que le diferencia de otro. Así, el Estado tiene su propia personalidad, que se le conoce como nacionalidad, y le diferencia de los demás estados. Nuestro Estado tiene que tener también estos puntos. Nos indica la doctrina, como signos elementales, es decir, los elementos de esta nacionalidad, encontramos lengua, religión, costumbres, vida en común, un pasado histórico y una teleología. Nuestro país los tendrá. Vamos a hacer un análisis de cada uno de estos. Igual nos sirve para ampliar y saber a qué se refiere. Elemento número 1, lengua. La lengua en nuestro estado la tenemos sin duda alguna. Nuestro estado tiene una amplia variedad de dialectos. Tiene la lengua del español, y lo que malamente se le llama como dialectos, porque en sí es una lengua, tiene todas sus características, es una lengua. Recuerdo cuando era pequeño se le mencionaba, es que no son, me corregían en la escuela y me decían, es que esos no son lenguas, son dialectos. Son lenguas. Entonces, de hecho, en la administración actual federal, dentro de sus planes innovadores, está tratando de retomar e incluso ir más allá e inculcar a estas nuevas generaciones con el reconocimiento y el dominio de esto que se le llama los dialectos, para que tengan un peso de una lengua, que ellos sepan qué es y la sepan utilizar. Algo que aplaudo. Pero bueno, eso necesita muchos años y esperamos que sí lo puedan lograr. Otro elemento, la religión. Claro que tenemos religión. La religión, de hecho, incluso tenemos nuestra propia, la religión católica cristiana, aquí en nuestro país, tiene sus propias características. Los matachines no hay en otros países. No vas a ver en Roma matachines. Hicimos nuestras propias características en la religión, entonces también es un punto importante, independientemente si creas o no creas, son elementos de la nacionalidad. Otro, tenemos costumbres. México tendrá costumbres, el Estado mexicano tendrá costumbres también, nos va muy bien, muy bien. De hecho, la familia que anteriormente era la familia acostumbrada mexicana, que ahorita ya se está desfigurando y no sé dónde va a parar esta monstruosidad que estamos creando. Pero en México, el Estado mexicano, lo encontrabas en una familia muy particular, donde los puntos más importantes era la familia. Algo que se ilustra muy bien y creo que es envidiado por Estados Unidos en la película infantil de Coco. Lo que se resalta y se pone en un pedestal como lo más importante, y cae la película en ese argumento, es la importancia de la familia. No es la misma familia que vive en Norteamérica que la mexicana, aunque les digo, ya poco a poco se ha ido corrompiendo. Pero era un elemento importante de exportación, la familia mexicana. Igual no tiene que ser así estrictamente, pero es un elemento importante, era parte de nuestras costumbres, con todas sus variantes, pero es importante. Entonces sí, definitivamente a México le va bien en costumbres. Vida en común. ¿A qué se refiere este elemento de vida en común? Doctrinalmente se refiere a que toda la composición territorial de ese estado tiene que tener elementos culturales, económicos, sociales,
etcétera, análogos, mejor dicho, homologados. Pero aquí tenemos un problema. No logramos ese elemento porque México tiene diferencias abismales económicas. Una cosa es vivir en el norte, otra cosa es vivir en el centro de México y otra cosa es vivir en el sur de México. Entonces no logramos la vía en común. Otro elemento, un pasado histórico. Claro que nos va bien en el pasado histórico. Tenemos una enriquecedora historia, desde épocas prehispánicas hasta la actualidad. Nos va bien, muy bien. Muchas figuras heroicas que no las hemos sabido explotar, pero también las tenemos. Y por último, una teleología. ¿Qué es una teleología? Ya lo hemos visto, es una finalidad. El Estado tiene que tener una característica que diga hacia dónde va ese Estado. Nuestro Estado sabrá dónde va. No lo sé. Durante años yo no he visto una teleología por parte del Estado. He visto teleologías individuales que era haz corrupción y enriquécete lo más que puedas, pero eso es otra cosa. Nuestro Estado tiene varios de estos elementos, pero carece del más importante, la teleología. No sabemos a dónde vamos, salvo esta nueva administración que por ahí trata de hacer intentos, buenos o malos, pero buenos intentos. Hace muchos años que no se veía una teleología. El Estado, por medio de diversas políticas, tiene que contribuir a la nacionalidad de su población. Una de las herramientas más utilizadas es el cine. Existe un dicho en el mundo de los cineastas que nos menciona: si quieres conocer a un país, conoce su cine. Y pues sí, México, también lo puedes conocer a México por su cine. Tenemos la época de oro, la primera época de decadencia y el fracaso total, el chiste del cine mexicano. Vayamos a ver a nuestro colega aquí cercano, nuestro hermano mayor de Estados Unidos. ¿Qué tipo de cine tiene Estados Unidos? Tiene un bombardeo tenaz de patriotismo y nacionalidad. Constantemente están influyendo en que patriotismo. Si Estados Unidos tiene un héroe que dio su vida por llevar cubrebocas en esta pandemia, no dudes que dentro de unos años van a hacerle una película y van a sacar un héroe. Hacen héroes, nacionalidad, patriotismo. Es parte de su teología, es lo que buscan. Y claro que es efectivo. El estadounidense es tan patriota que hasta su bandera traen en la ropa interior. Si eres de otro país y llegas a Estados Unidos, a la semana ya estás colgando una bandera de tu país y ya empiezas a hablar como pocho o como otro tipo y se te olvida que ya no hablas mexicano, ya no hablas español. Es parte de su teología. ¿Qué cine tiene México? El actual, si te interesa, es un muy buen cine y no es por parte del gobierno, es cine, si se puede decir, independiente, es cine de crítica. La delgada línea amarilla, Dictadura perfecta, Ley de Herodes e Infierno. 4 películas de crítica hacia nuestro sistema, hacia nuestra cultura, hacia nuestra decadencia cultural, nuestra decadencia política. Aplaudo ese cine y me avergüenza porque eso es lo que somos, desgraciadamente. Narcoviolencia, el lenguaje extraño, lenguaje buchón, narcotráfico, todas estas situaciones.
ensalzando al narco como héroes, como algo épico, y nuestras figuras heroicas las ridiculizamos. Ya ven lo que pasó hace un tiempo con el de Zapata. Entonces, mi bisabuelo no, yo estoy seguro que no le gustaría que lo pusiera así una pintura, pero ya ven, tenemos más respeto por narcos que por nuestras figuras heroicas. Pero eso es nuestra nacionalidad. Y si analizas las películas que han obtenido apoyo económico desde el 70, si no mal lo recuerdo, porque México empezó a contribuir económicamente al cine, vas a ver un cine de tanta decadencia, un cine de chiste, porque eso es lo que somos, un chiste. Las políticas de nuestro estado nunca han tenido nacionalidad, muy pocas destacan. Y sí, si analizas, de hecho ningún partido político propone una teleología. No los reconoces por nada, los reconoces porque son lo mismo. Casi en su mayoría, si no es que todos, cortados por la misma tijera, chapulines. Pero bueno, fuera de toda esta situación, quisiera también destacar algo importante, porque es algo característico de nuestra nacionalidad, que si bien el gobierno no lo ha ignorado, pero lo tenemos aún, para que veas que no está en la situación tan mal. La mexicanada, 100% mexicana, creación nuestra. ¿Qué es la mexicanada? La mexicanada es ese sentido de agilidad mental característica de nosotros, que ante una situación difícil, ante una problemática, sacaremos una solución. Que de ahí, y aparte, esa solución la apliquemos de forma generalizada como una solución permanente, bueno, eso es otra cosa, eso sí es un problema. Pero es parte, independientemente de eso, es algo importante que tiene el mexicano, la mexicanada. Esa agilidad, somos muy ágiles para resolver una problemática. Y es algo que podía ser aprovechado por parte de las políticas públicas, por parte de nuestro Estado, de enriquecer esa agilidad mexicana que tenemos. Y no que se escuche como un chiste nada más. Es algo importante. Es como la disciplina de Japón, es como el patriotismo de Estados Unidos, etc. México, nuestro estado, tiene muchos elementos para poder enriquecer una nacionalidad. Creo que falta mucho para que esperemos resultados políticos, si es que no hay sabotajes. Y también creo que nos corresponde a nosotros, desde nuestra propia trinchera, contribuir y sentirnos orgullosos de aquellas características que nos hacen sobresalir. Por eso, los ejemplos históricos que te mencioné, la gente no se iba, la gente se quedaba, porque tenía un sentimiento de pertenencia, porque la población estaba impregnada de una nacionalidad. Si bien algunos lo hicieron por su propia cuenta, como el caso de Benito Juárez, el caso de Gandhi, donde no hay un sentimiento de nacionalidad como el que está presente hoy en nuestros días, sí podemos hacer mucho nosotros desde nuestra trinchera intelectual, desde nuestras familias, desde nuestros pequeños estados. Es todo lo que la doctrina nos refiere en cuanto a nacionalidad. Si consideras importante el video, apóyame con un me gusta en el video, y no te olvides que todo esto es para contribuir la cultura jurídica y cultura política que tanto necesita nuestro país. Que tengas una excelente tarde. Me retiro, voy a hacer una mexicanada con un problema que tengo aquí y prometo después buscar una solución permanente. Hasta luego.